Bueno, vamos a continuar con otro video del curso de cálculo diferencial. Y bueno, una de las partes importantes, una vez que terminamos con la definición de las desigualdades, tendríamos que definir otra parte importante. Y a esto se conoce como los intervalos en R. Y bueno, se pueden usar las desigualdades para describir subconjuntos de números reales llamados intervalos. En los intervalos acotados, digamos a continuación, los números reales A y B son los puntos extremos de cada intervalo. Los puntos extremos de un intervalo cerrado están incluidos en él, en tanto que los puntos extremos de un intervalo abierto pues no estarán incluidos en él. Entonces nosotros vamos a definir, digamos, los intervalos acotados en la recta de los números reales. Entonces vamos a decir que los intervalos acotados en la recta de los números reales. Entonces debe de tener ciertas condiciones. Una de las primeras que tenemos que ver, por ejemplo, está relacionada directamente con la notación. Tienen que ver con la notación. Entonces, a partir de la notación vamos a tener algo que se conoce como el tipo de intervalo. Otra de las partes sería la desigualdad. Y por último, nosotros lo podríamos definir, pues básicamente como la gráfica. Entonces, a partir de aquí, nosotros vamos a definir ciertas condiciones. Vean. Entonces, la primera, nosotros vamos a decir, en notación, nosotros podemos, o dijimos, digamos, los números reales A y B son los puntos extremos de cada intervalo. En ese sentido, entonces, nosotros en notación tendríamos algo de esta forma, A, B, entre corchetes. Entonces, el tipo de intervalo sería cerrado. Cerrado. Me parece que una R parece más una V. Cerrado. Y entonces la desigualdad debería escribirla más o menos de esta forma, menor o igual que X menor o igual que B. Entonces sería pues de esta forma en la que nosotros podemos escribir. Y bueno, para hacer la gráfica básicamente de lo que estamos, de los intervalos, bueno, pues nos quedaría algo más o menos de la siguiente forma. Nosotros tendríamos nuestra gráfica aquí, con nuestro punto de origen en la parte central. Y bueno, pues podríamos definir varias formas o podemos quitar el punto central y nosotros podríamos decir que tenemos nuestro punto A y en esta parte nuestro punto B. Y así tendríamos nuestra notación de nuestro intervalo cerrado. También conocemos otro tipo de intervalo como lo es el intervalo abierto. Entonces sería el siguiente, es paréntesis A, B. Esa sería la notación. Cerramos el paréntesis. El tipo de intervalo es abierto. Y entonces, pues sería A menor que X menor que B. Y bueno, pues a partir de aquí nosotros podríamos establecer ciertas condiciones muy particulares. Entonces sería paréntesis A, paréntesis B. Entonces son números menores que A, menores que B y mayores que A. En ese sentido, bueno, pues ya tendríamos los intervalos de tipo abierto. También existe una combinación muy particular
en la que podemos decir, como en el ejercicio anterior, que nosotros teníamos un corchete en el -2 y un paréntesis en el 3. En ese sentido, bueno, pues nosotros podríamos establecer la siguiente estructura. Deben ser mayores, o los números deberían de ser mayores o iguales que A, pero menores que B. Y a esto se le conoce como, pues el tipo de intervalo es mixto. Y bueno, pues la notación es muy parecida a la del ejercicio anterior, menor o igual que X, menor que B. Y bueno, cuando nosotros hacemos la definición de la gráfica, nosotros podemos hacerlo de la siguiente forma. El que corresponde a A, debido a que es una desigualdad no estricta, pues tendríamos que poner un corchete. Tendríamos que poner un corchete en A y tendríamos que poner un paréntesis en B, porque deben ser menores que B. Otra de las formas que podemos tener un intervalo mixto, pues sería que sean mayores, los valores deberán ser mayores que A, pero menores o iguales que B. Y entonces necesitamos un corchete, el tipo de intervalo también lo conocemos como mixto. Y bueno, pues la notación de la desigualdad sería A menor que X, X menor o igual que B. En ese sentido, para hacer esta gráfica, bueno, pues vamos a ver diferentes condiciones. Entonces nos dice que, por ejemplo, deben ser menores, X debe ser, los valores de X deben ser mayores que A, pues debería de ser A en corchete, pero los valores de X deben de ser menores o iguales que B. En ese sentido sería un corchete. Entonces, ya tenemos aquí la notación en la que nosotros vamos a trabajar. En el primero, digamos, en este que está por aquí, lo que pasa es que son todos los valores de X que son mayores o iguales que A, pero menores o iguales que B. El siguiente. En el siguiente ejercicio o en el intervalo abierto son todos los valores de X son mayores que A, pero menores que B. En el tercero, que es el mixto, X son todos los valores que son mayores o iguales que A, pero menores que B. Por último, X en el tipo de intervalo mixto, serán todos los valores de X que son mayores que A, pero son menores o iguales que B. Y así es como nosotros podemos establecer, digamos, los tipos de intervalo abierto y, bueno, mixto. Cerrado, abierto y mixto. Sin embargo, también existen otros tipos de intervalos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que en estos intervienen algunos otros elementos que de igual forma son importantes. ¿Y cuáles elementos intervienen? Bueno, pues es que tenemos ciertas condiciones. Bueno, entonces pensando en que existen también otros tipos de intervalos, pero estos están más relacionados con lo que son el infinito. Entonces vamos a tener intervalos, digamos, no acotados o infinitos en la recta de los números reales. Entonces, además de esto, también tendríamos, pues ahora sí que lo que conocemos como intervalos, vamos a definirlos como intervalos, serían los intervalos no acotados,
intervalos no acotados o infinitos en la recta de los números reales. En la recta de los números reales. En la recta de los números reales. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues es lo siguiente. La primera parte es que nosotros podríamos tener la siguiente notación, que sería A, infinito. Y bueno, pues como infinito, pues no podríamos tener una desigualdad no estricta o igualado a infinito, por lo tanto, pues tendríamos que utilizar un paréntesis. En ese sentido sería infinito. Y la desigualdad, por ejemplo, sería x mayor o igual a a. La representación gráfica que nosotros podríamos establecer en esta parte, pues sería algo más o menos de esta forma. Nosotros tenemos una recta y pues en un punto nosotros podemos establecer pues el valor de a. Y bueno, pues nuestro intervalo sería mayor o igual que a toda esta parte, cuando nosotros tenemos el intervalo de infinito. De igual forma, bueno, pues nosotros podríamos pasar, aquí tendríamos nuestro intervalo, aquí en esta otra parte también tendríamos nuestro intervalo estaría en la parte central de lo que hicimos, pues ahora sí que anteriormente. Y esos serían nuestros intervalos, digamos de alguna manera un poco general, pues estos serían básicamente nuestros intervalos. Entonces, ya que tenemos esta parte, ya que tenemos nuestro intervalo de a, bueno, pues también podemos hacer algunas condiciones un tanto particulares o diferentes en este sentido. Entonces, bueno, voy a hacer esta parte del siguiente intervalo que nos podemos encontrar como otro caso particular. El siguiente es que pues sea mayor que a hasta infinito. Entonces el tipo de intervalo también es infinito. Y bueno, pues nada más es que x sea mayor que a. Por lo tanto, entonces tendría de igual forma una recta de los números reales. Sin embargo, pues ahora voy a utilizar un paréntesis para decir que es el valor de x debe ser mayor que a. Y una vez que ya tengo esta parte, bueno, pues también existe otro caso, otro tipo de intervalo infinito, digamos que podría ser hacia la parte negativa, sería menos infinito, hasta mayor o los números que deben de ser menores o iguales que b. Entonces, al igual, es un intervalo infinito. Es un intervalo infinito. Y en este sentido, bueno, pues sería la desigualdad, sería de la siguiente forma, es x menor o igual que b. Y entonces lo vamos a representar de manera diferente. Básicamente nosotros tendríamos una recta de esta forma. Y ahora lo que nosotros necesitamos, bueno, pues son los valores de b que son los valores de x que son menores o iguales que b.
de la siguiente forma. Aquí tendríamos a b y entonces los valores de x son los valores que son menores o iguales que b. Otra de la forma que podemos tener un intervalo infinito es que va de menos infinito a hasta b, que sean menores que b. El tipo de intervalo es infinito, entonces es x menor que b. En ese sentido, nosotros tendríamos igual una recta de los números reales. Nosotros podemos establecer las condiciones y son los valores que son menores, los valores de la recta que son menores que b. En ese sentido son todos los valores que van hacia la izquierda, o que son menores que b. Y bueno, pues también podríamos tener, digamos, una manera muy general de poder representar otro caso. Sería de menos infinito a infinito. El intervalo, pues, tipo de intervalo es toda la recta real. Toda la recta real y pues la desigualdad sería menos infinito. Entonces x es mayor que menos infinito, pero x es menor que infinito. Por lo tanto, pues aquí no hay mucho problema, porque pues básicamente tendríamos una recta de los reales que contiene pues a x. Entonces la x pues puede ser cualquier punto. En ese sentido, bueno, pues nosotros podemos establecer pues diferentes formas de utilizar estos intervalos. Y estos son los casos, digamos, en los intervalos acotados y los intervalos infinitos, o también les conocemos como intervalos no acotados.